Muy buenos días, damos inicio a la clase de Derecho Electoral. El día de hoy vamos a platicar sobre las candidaturas independientes. Un tema, por supuesto, interesante respecto a la posibilidad de que las personas sin la venia de algún partido político pueda participar dentro de los procesos electorales a fin de que las y los ciudadanos puedan elegirlo o ser una alternativa más para poder gobernar, ¿verdad? Y vamos a platicar, y con esto quiero decir, terminamos la unidad número 2 respecto a candidaturas independientes. ¿Qué vamos a platicar? Vamos a hablar un poquito sobre los antecedentes de esta figura jurídica que, a decir verdad, no es nueva en nuestro país. Ya en años anteriores había existido la posibilidad de que los ciudadanos de manera independiente puedan registrar y participar en los procesos electorales. Hablaremos sobre el procedimiento en el cual se rige precisamente hoy día las candidatas y candidatos independientes, y por supuesto hablaremos sobre los derechos y las obligaciones con los que cuentan las personas, las y los ciudadanos que pretendan participar con tal carácter. Bien, decíamos que en el caso de los antecedentes, ¿verdad? Esta no es una figura nueva en nuestro país. Ya desde el inicio de la Constitución mexicana, por allá de 1917, no se establecía como regla de que los partidos políticos tenían la posibilidad de registrar a candidatos en cargos de elección popular. Por lo tanto, dice el principio general del derecho, lo que no está prohibido está permitido. Y esto hacía que, de cierta manera, aquellas personas, sin necesidad de contar con el aval de un partido político, podían registrar candidaturas. Con el paso de los años y con la presencia ya de manera institucional por parte de los partidos políticos, se estableció en la propia Constitución, digamos, la exclusividad o el monopolio para los partidos políticos para poder registrar candidaturas, ¿verdad? Entonces, esto hizo que a partir de mitad del siglo pasado, ¿verdad? Solamente los partidos políticos podían registrar candidaturas, ¿no? Haciendo, digamos, en nulo la posibilidad de que las ciudadanas, que así lo deseen, pudieran hacer por la vía independiente. Quiero señalar también que, como lo he manifestado en clases anteriores, muchas veces las entidades federativas o la normatividad local, ¿verdad?, va un poquito más, a un paso adelante que la legislatura federal. Esto, ¿por qué lo digo? Si bien, digamos, por ahí del año 2000, en nuestro país, a nivel federal, o nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos, no consideraba la posibilidad de registro de candidaturas independientes, en algunas entidades federativas ya se empezaba a considerar esta posibilidad. Es decir, ya existían algunos estados de la República en los cuales se podía registrar de manera independiente. A nivel federal, ¿verdad? Por ahí del año 2004, más o menos, un ciudadano, Jorge, solicitó digamos, una opinión, o hizo una consulta al Instituto entonces Federal Electoral, al IFE, respecto a que cuál iba a ser la vía o cuál iba a ser, digamos, el procedimiento. Si para la elección del 2006, cuando se renovara la presidencia de la República, un ciudadano solicitara el registro por la vía independiente. En aquel momento el Instituto Federal Electoral resolvió que de entrada no se encontraba en proceso electoral, por ende no había las condiciones para darle una respuesta puntual, ¿no? Sin embargo, dejó entrever que, dado que en México, en el año 2004, no había la posibilidad de un registro de candidatura si no era por un partido político,
Entonces, prácticamente dejaba entrever que si llegara a presentarse una solicitud en estas condiciones, se la iban a negar. Digamos, esta opinión o esta respuesta que dio el IFE al ciudadano, la impugna ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? En los mismos términos, diciendo que el IFE no le había dado una respuesta puntual y que evidentemente quería preguntarle al Tribunal Federal cuál era su postura respecto a este tema. El Tribunal Electoral, digamos, confirmó el acuerdo emitido por el IFE, señalando de que en efecto en estos momentos no había las condiciones para darle una respuesta puntual, dado que no había un proceso electoral, no se, digamos, el hecho no se podía concretar, ¿verdad? Porque al final del día, lo único que había hecho este ciudadano era hacer una pregunta, ¿no? No solicitar su registro como tal. Había hecho una pregunta de qué pasaría si durante el proceso electoral una persona solicitaba su registro como candidato. Y el Tribunal Electoral determinó, digamos, en los mismos términos, que no era el momento idóneo para hacer este tipo de cuestionamientos, pero además que en caso de hacerlo, también dejó entrever que pues no había las condiciones legales para poder registrar a una persona, a un ciudadano o ciudadana, porque la propia ley y la propia Constitución establecían que la única forma de llegar a ser registrado como candidato o candidata era a través de los partidos políticos. Este tema trascendió fronteras y llegó incluso hasta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y la Corte, ¿verdad?, resolvió al final del día que en efecto no había condiciones y resolvió en primera instancia que en efecto el ciudadano tenía razón, es decir, sí se le estaban violando sus derechos político-electorales porque la propia Constitución dice en el artículo 35 que los ciudadanos tienen derecho de participar en los procesos electorales. No acota a que sea a través de partidos políticos. Sin embargo, en la ley respectiva sí se señala esa exclusividad. Entonces, la Corte Interamericana resolvió que en efecto sí tenía razón el ciudadano, porque el artículo 35 era muy claro al decir que las y los ciudadanos tenían la posibilidad de participar de forma independiente, participar en los procesos electorales. No acotaba si era a través o no de un partido. Sin embargo, la Corte también señaló que al final del día en México no existía la norma, que pudiera hacer congruente la participación de un ciudadano por la vía independiente. Por ende, exhortó al Estado mexicano para que reformara su constitución y sus normas locales a efecto de dar la posibilidad de que las y los ciudadanos puedan participar por la vía independiente. Esto sucedió entre el 2004 y 2007, 2008 más o menos. Y era evidente que para cuando resolvió la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la elección o el proceso electoral federal del 2006 para la renovación de la presidencia de la República, pues obviamente ya había pasado. Sin embargo, quedó este antecedente muy importante de la Corte Interamericana al señalar de que en México se hace necesario armonizar la norma a efecto de que dar la posibilidad a que las y los ciudadanos permitan precisamente permitan a los ciudadanos participar en procesos electorales, ¿no? Y esto es muy importante. Bien, finalmente, después de todo este procedimiento llevado a cabo por quien impugnara en su momento, Jorge Castañeda Goodman, ¿verdad?, quien fuera quien impugnara en el 2004 y que incluso llevara esta circunstancia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en México fue hasta el año 2012, ¿verdad?, después precisamente de la elección presidencial, en la que se considera la participación de las personas de la ciudadanía a un cargo de elección popular de manera independiente. Y esta fue una reforma que se dio en el artículo 35 de nuestra Constitución Federal hasta el año de 2012. Sin embargo, ahí quedó ciertos hilos pendientes porque si bien
en la Constitución ya se establecía la posibilidad de que las personas, las y los ciudadanos pudieran participar en cargos de elección popular, no aprobó en ley cuál iba a ser el procedimiento o la forma en la cual las y los ciudadanos podían participar en candidatos independientes. Es decir, ya desde el 2012 existía el derecho en Constitución mexicana de participar por la vía independiente. Sin embargo, no existía en ley cuál iba a ser este mecanismo o este procedimiento mediante el cual dichos ciudadanos podían participar por una candidatura independiente. Y no fue sino hasta el 2014, ¿verdad?, donde todos ya hemos platicado bastante sobre el tema, donde se hizo esta gran reforma a nivel político electoral y dentro de otras cuestiones también se implementó en la nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales la participación efectiva de las candidaturas independientes. Es decir, ya se estableció incluso un título en específico, un capítulo, donde hablaba de cómo podían participar las y los ciudadanos con este derecho que ya les daba la Constitución desde el 2012 para ocupar cargos de elección popular de manera independiente. Es decir, que no tuvieran el aval, el apoyo de un partido político. Y con esto, digamos, cerramos el ciclo en donde las personas podían participar única y exclusivamente a través de partidos políticos. Es decir, ya en el 2014, el monopolio de poder registrar candidaturas se le quita a los partidos políticos, dado que a partir de ese momento ya se pueden solicitar dichos registros. Quiero señalar que en el caso de Quintana Roo, si bien la ley federal, insisto, fue hasta el 2014 cuando se reformó, modificó para hacer efectiva esta participación ciudadana por la vía independiente, en Quintana Roo, a partir de la reforma constitucional del 2012 de nuestra Carta Magna, al año siguiente, en el 2013, hubo un proceso electoral en nuestro estado, ya se permitió la posibilidad de participar a las candidaturas independientes. Es decir, tan luego se reformó la Constitución Federal y empezó a entrar en vigor dichas disposiciones, en Quintana Roo la legislatura estatal hizo lo propio, reformó la Constitución y las leyes electorales, y ya desde el proceso electoral 2013 dio la posibilidad que las personas pudieran participar por esta vía, ¿no? Digamos que somos de los pocos estados, junto con Zacatecas y Durango, que desde el año siguiente a la cual se reformó la Constitución y antes de que se hicieran las reformas a nivel federal, ya teníamos la posibilidad de la utilización de esta figura jurídica y obviamente la posibilidad de que los partidos políticos tuvieran, tuvieran esta exclusividad en cuanto a el registro de candidaturas independientes. Bien, ¿cuál es el procedimiento que se establece en nuestra ley respecto a la participación de los candidatos independientes? Quiero decir que evidentemente a nivel federal la norma que rige es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y en la cual está contenido la forma en la que las y los ciudadanos pueden participar en procesos electorales federales, esto es, para la presidencia de la República, las senadurías y las diputaciones federales. En tanto que a nivel estatal, cada una de las entidades federativas, atendiendo a la norma específica, pues establece el procedimiento para lo cual pueden participar por la vía independiente. En Quintana Roo también tenemos nuestra propia legislación, que es la ley estatal, la ley de instituciones y procedimientos electorales para el estado de Quintana Roo, y en la cual tenemos normado precisamente este procedimiento. Quiero decir que a nivel federal y a nivel estatal, digamos que llevan una misma suerte en cuanto al procedimiento. Obviamente tendrán ahí ciertos detalles que lo vamos a ir explicando durante la clase, pero en términos muy, muy generales, el procedimiento es muy similar a nivel federal como se lleva en el estado de Quintana Roo, y las diferencias yo ahorita las voy a señalar. Bien, ¿cuál es el procedimiento, digamos, de manera general que se sigue para el registro de candidatos? Primero que nada, es evidente que al inicio de los procesos electorales se emite una convocatoria por la autoridad que corresponda, es decir, si es una elección federal, por el INE, y si es a nivel estatal, por los OPLES
de cada entidad federativa. En el caso de Quintana Roo, por el Instituto Electoral del Estado. Se saca una convocatoria en la cual, como cualquier otra convocatoria, se establecen plazos, fechas, términos, requisitos, las autoridades, todo lo que, digamos, una convocatoria de cualquier estilo señala, es decir, digamos, todos los elementos mínimos y suficientes para que las personas, en este caso las y los ciudadanos, puedan participar, si así lo desean, por la vía independiente. Esta convocatoria se saca desde el inicio del proceso electoral, tanto a nivel federal como a nivel local, dependiendo el proceso electoral de qué se trata. Una vez expedida la convocatoria, ¿verdad? Las y los ciudadanos que así lo deseen participar por esta figura jurídica deben realizar actos previos precisamente para solicitar su registro como candidatos independientes. Y esto significa que deben juntar cierta documentación, ¿verdad? Que se les solicita, evidentemente, como información sobre datos personales con la documentación requerida. Esto es acta de nacimiento, credencial de elector, su constancia de residencia y vecindad, y cualquier otros documentos que se les solicite, ¿verdad? Igual las autoridades electorales emiten ciertos formatos, ciertas cédulas en las cuales los candidatos deben rellenar, señalando de que no se encuentran impedidos o suspendidos sus derechos políticos electorales. Se les pide también que no formen parte, obviamente, de algún partido político. Son actos o información que, conforme lo establece la ley, se les pide a los aspirantes a candidatos, evidentemente para que la autoridad pueda prever su procedimiento. Después de estos actos previos que emiten las y los candidatos, hay un periodo que esto es muy importante y quiero hacer énfasis, ¿no? Cuando se emite la convocatoria y los participantes entregan a la autoridad electoral su documentación, y si la autoridad considera que se han cumplido con estos requisitos, vamos a decir de forma, les otorga un registro como aspirantes a candidatos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Para obtener la calidad de candidato independiente, se necesita comprobar que tiene cierto respaldo ciudadano. Y esto lo va a hacer, evidentemente, en la siguiente etapa. Antes de conseguir este respaldo ciudadano, obtienen un grado, vamos a llamarle de esta manera, o una calidad denominada aspirante. ¿Por qué? Porque es evidente que tiene el deseo, quiere participar, pero para poder ser registrado como tal, tiene que cumplir con ciertos requisitos. Ya hablamos de algunos requisitos formales o administrativos, pero el requisito más importante es evidente el de contar con el respaldo ciudadano. Por eso, cuando la autoridad revisa la documentación e información presentada por la o el aspirante, en caso de cumplirse con todos y cada uno de estos requisitos, le va a otorgar su registro, pero en su calidad de aspirante. ¿Y por qué digo en su calidad de aspirante? Porque este registro o estos actos previos, entre otros, ahorita lo vamos a platicar, el aspirante debe comprobar o acreditar que ha conformado una asociación civil, ha comprobado que tiene su registro, su alta ante la Secretaría, ante el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, ¿verdad? Y también que cuenta con una cuenta bancaria a nombre de la asociación civil la que ha conformado para tal efecto. Además de toda la información, insisto, que se les ha solicitado, es decir, que no pertenezcan a algún partido político, que no estén suspendidos de sus derechos político-electorales, que obviamente cuenten con su credencial de elector y que esté esta credencial de elector y esta residencia sea en la demarcación territorial para la cual quieren contender. Esto es, si quiero contender para ser senador o senadora de algún estado de la República, pues es evidente que mi residencia y vecindad, así como mi credencial de elector, tiene que pertenecer a dicha entidad federativa. En el caso de quisiera participar en una elección municipal, pues tendría que acreditar que pertenezco a ese municipio. Es decir, son una serie de requisitos que se establecen. Si estos requisitos de forma se cumplen, se les otorga
un registro de aspirantes. Luego viene otro periodo importante, que es la etapa de la obtención del respaldo ciudadano, que es justamente donde los aspirantes van a ir a buscar a través de manifestaciones, de marchas, cualquier circunstancia, para efecto de que el ciudadano compruebe ante la autoridad electoral que evidentemente goza de la simpatía o empatía de la ciudadanía. Y finalmente, en caso de conseguir el mínimo que se le pide para solicitar su registro como candidatura, la autoridad electoral que corresponda va a través de la sesión, una sesión que emite el Consejo General de la autoridad que corresponda, ¿verdad?, va a declarar precisamente si ha o no lugar al registro de la candidatura independiente. Es decir, el proceso para el cual una persona obtenga su registro como candidato independiente va por etapas. Primero se emite una convocatoria, luego se tienen que llevar ciertos actos previos, sobre todo de temas administrativos. La autoridad electoral emitirá precisamente un acuerdo, una determinación respecto de que si se cumple o no con estos requisitos de forma. En caso de cumplirse, se declarará que existe el registro como aspirante. Luego vendrá, digamos, la etapa más importante que le corresponde a las personas, que es justamente salir a las calles a buscar este apoyo ciudadano o respaldo ciudadano. Quiero decir que este respaldo ciudadano es, digamos, un símil de lo que hacen los partidos políticos en campañas internas o precampañas. Esto es, digamos, buscar sin llegar a ser una campaña electoral como tal, pero sí realizar actos previos precisamente para obtener el respaldo o apoyo ciudadano. Y finalmente, en caso de cumplir todos los requisitos, es evidente que la autoridad electoral le va a conceder dicho registro común. Bien, ¿cuáles son los elementos que se deben considerar y no perder de vista, por supuesto, para el registro de una candidatura independiente? Primero, y lo más importante, constituir una asociación civil, es decir, aquella persona que desea incorporarse a un proceso electoral para contender por un cargo de elección popular por la vía independiente, debe constituir una asociación civil. Además, debe darse de alta en el servicio de administración tributaria, ¿verdad?, una persona moral, evidentemente, y aperturar para ello una cuenta bancaria. ¿Por qué estos tres elementos? Ustedes recordarán, y lo platicamos en las clases pasadas, que los partidos políticos gozan de un financiamiento público. Esto es, el Estado les otorga un dinero en efectivo a los partidos políticos. Pero los partidos políticos, una de sus obligaciones que tienen es precisamente hacer gastos o erogar su presupuesto conforme a lo que establece la ley, es decir, o utilizar sus recursos para aquellas tareas que en la ley o en la Constitución les encomiendan. Esto es, no pueden utilizar estos recursos públicos que les da el Estado para otros fines para los cuales no han sido considerados o no están, digamos, aprobados. De tal suerte que el INE, año con año, fiscaliza a los partidos políticos para verificar si ese dinero fue precisamente, se utilizó en los fines de los partidos políticos. Pero además, los partidos políticos deben comprobar a través de las facturas o documentos digitales fiscales que correspondan, deben comprobar los gastos realizados. Es decir, si se les entrega 1 millón de pesos o 100 millones de pesos, 150 millones de pesos, todo ese dinero lo tienen que comprobar ante el Instituto Nacional Electoral a través de los documentos fiscales que corresponden. Digamos que esta es una parte llamada de fiscalización que realiza el INE a los partidos políticos y lo hace año con año. Ahora bien, en el caso de las candidaturas independientes también se hace necesario la fiscalización de sus gastos. Ello precisamente para evitar que entre dinero o recurso de manera ilícita o de personas de las cuales está prohibida que participen para financiar alguna campaña electoral o para financiar alguna candidatura independiente. De ahí que
la necesidad de constituir una asociación civil, ¿verdad? Digamos, una asociación civil que tenga entre sus objetivos precisamente participar en procesos electorales y registrar esas candidaturas. Esta asociación civil evidentemente debe estar conformada al menos por 3 personas, por el candidato, ¿verdad? Por su representante y por aquella persona que se va a encargar de la administración de los recursos. Es decir, obviamente la asociación puede estar constituida por N número de personas, pero al menos dicha asociación debe estar constituida por estas 3 que hemos señalado. Obviamente, en el darse de alta es justamente porque se va a utilizar recursos privados y recursos públicos, ¿no? Y obviamente estos recursos públicos y privados deben ser a través de cuentas bancarias. Esto es, no se permite que el candidato independiente llegue una persona, le dé un dinero en efectivo y de esta manera lo pueda utilizar para algún gasto en su apoyo ciudadano. Significa entonces que quien quiera apoyar al candidato independiente lo tendrá que hacer a través de depósito bancario y una vez que se encuentre este dinero, este efectivo en la cuenta que se abrió para tal efecto, ya de ahí se podrá destinar para su utilización preferentemente a través de transferencias bancarias, ¿verdad? Y esto se hace con la única finalidad de poder evidentemente fiscalizar estos recursos que se utilizan en la implementación del apoyo ciudadano. Quiero decir también que muchas veces son estos 3 requisitos los que hacen que los ciudadanos no se les pueda otorgar esta calidad de aspirantes, que creen o consideran que basta con entregar la información de su nombre, apellido, de dónde viven y a qué cargo quieren ocupar, sino también es necesario realizar este tipo de acciones, ¿no? Y a veces no es tan sencillo, no es tan fácil constituir una asociación civil, la cual tiene que estar protocolizada ante notario público, tienen que llevar a cabo todo este procedimiento para darse alta en el SAT, cumpliendo con los términos y requisitos que dicha autoridad establezca y evidentemente aperturar una cuenta también tiene que ceñirse a los tiempos y a los requisitos que establezca cada institución de banco que pertenezca, ¿verdad? Entonces, estos 3 requisitos importantes, a veces tengo que decirlo, es, digamos, los elementos o los requisitos con los que más les cuesta trabajo a las personas que quieran participar por la vía independiente porque a veces no logran cumplir con estos requisitos y es evidente que llegado el tiempo, el plazo fijado para tal efecto y no presentan dicha información, no podrá dársele esta calidad de aspirante. Otra de las cosas que también es muy importante en el caso de los quienes quieran aspirar a ser candidatos independientes es obtener el respaldo ciudadano respectivo. ¿Qué es el respaldo ciudadano? Digamos que es una especie de manifestaciones que realizan las personas, ¿verdad? Ciudadanos, por supuesto, que creen o consideran una viabilidad de esta persona de participar en la contienda electoral. Esto es, en este espacio, en esta etapa, en este periodo que ahorita vamos a platicar sobre ellos, los candidatos y candidatas acuden, digamos, a través de diversas actividades a los ciudadanos, a la ciudadanía, y ellos a través de un formato, una cédula que para tal efecto expide el Instituto Electoral Nacional o Estatal, y ellos firman, digamos, de conformidad de que apoyan a esta persona que se quiere lanzar como candidato independiente. Ojo, muy importante, no significa que en la elección van a votar por él. Significa que apoyan la posibilidad de que una persona pueda registrarse por la vía independiente. Este es un respaldo que se hace en un formato, ¿verdad?, en el cual se anota su nombre, su dirección, evidentemente su firma, ¿verdad? Y lo anexan o deben anexar copia de su credencial de elector, ¿verdad? Y al final del día, final de la etapa que para tal efecto se señale, el candidato o candidata, todas estas manifestaciones las va a presentar al INE para que el INE valide dichas manifestaciones. Esto es, verificar si realmente existe la persona que está en la manifestación con la credencial de elector, ver si coincide la firma que pusieron en la cédula de apoyo con la que aparece en su credencial de elector, verificar, entre otros casos, si no se duplicaron los apoyos. Suele suceder que un ciudadano
con tal de apoyar a una candidatura, firma 4 o 5 cédulas apoyando al mismo candidato. Esto es evidente que no es posible, ¿verdad? O más bien, no se puede contabilizar. El Instituto Electoral lo que realiza entonces es cotejar si existen manifestaciones duplicadas. En caso de existir, obviamente va a quitar, solo va a dejar una, las demás las va a retirar. También existe la posibilidad de que un ciudadano, en caso de que existan más de 2 personas que quieran aspirar a ser candidatos independientes, que aspiran a ser candidatos independientes, y el ciudadano, quizás como no sabe, pues apoya a todos, dice, pues yo le doy mi apoyo a todos. Esto tampoco es considerado válido dentro del procedimiento para las candidaturas independientes, de tal suerte que se va a considerar, según la fecha de donde consta el apoyo, cuál es la primera o cuál fue la que primera se hizo. Es decir, si yo como ciudadano apoyé a 3 personas a aspirar al mismo cargo, solamente se va a considerar aquella que realicé primero, es decir, al candidato o a candidata que apoyé en primer lugar, ¿verdad? Las otras 2 ya no se van a considerar para efectos de cuantificar el número de apoyos ciudadanos. También no se va a considerar válido cuando se obtengan apoyos de personas que no pertenezcan a la circunscripción o al territorio al cual se pretende contender. Obviamente, si estamos hablando del presidente de la República, pues cualquier credencial electoral vigente va a ser válida, ¿verdad? Puesto que la República, México, es una sola circunscripción. Pero si estamos hablando de un senador, por ejemplo, pues es evidente que tiene que pertenecer el ciudadano que apoya a esta candidatura, pertenecer a la misma entidad a la cual pretende constituirse como candidato. Es decir, si quiero ser candidato independiente por el Estado de México, pues el apoyo que debo recibir son de ciudadanas y ciudadanos que pertenezcan al Estado de México. No puedo entregar que pertenezcan a Zacatecas, a Nuevo León, a Jalisco, a Quintana Roo, dado que son circunscripciones o demarcaciones territoriales diferentes a la cual yo pretendo contender. Entonces, esto pasa para todos, ¿no? Entonces, es muy importante el obtener el respaldo ciudadano, ¿verdad? En un número o en un porcentaje que la propia ley me establece. Otro de los elementos que también debemos considerar en el caso de las candidaturas independientes es que en el momento, digamos, en esta etapa de apoyo ciudadano, no se pueden contratar espacios en radio y televisión. Es decir, las actividades que yo voy a realizar como aspirantes a candidato independiente tienen que ser a través o de medios digitales o de cuestiones físicas, ¿verdad? No se puede contratar espacios en radio y televisión, ojo, en etapa de aspirante a candidato independiente. Y finalmente, en esta etapa de aspirante tampoco reciben financiamiento público, ¿verdad? Esto es muy importante. Todo el proceso, digamos así, de la búsqueda del respaldo ciudadano lo hacen con financiamiento privado. Privado que ponen, obviamente, los propios aspirantes a candidatos o de aquellas personas que simpatizan con él y que quieran apoyarlo a través de recursos financieros que tienen que, como dije hace un rato, depositarlos a la cuenta bancaria que para tal efecto se aperture y que evidentemente no debe rebasar los límites que la propia ley establece. Es decir, el candidato independiente no puede pedir apoyo de donde sea y que le lleguen recursos, millones para hacer su candidatura. No, es necesario ajustarse a un límite que la propia autoridad, de acuerdo al proceso electoral de que se trate, va a establecer. Estos son los elementos que debemos considerar, que no debemos perder de vista y que de cierta manera hacen que a los candidatos independientes empiecen como que en una desventaja, vamos a llamarle de esta manera, con el partido político o con los candidatos que presentan los partidos políticos. Bien, en el tema de apoyos ciudadanos, ¿verdad? Conforme lo establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el caso del cargo de la Presidencia de la República, se señala que el periodo para llevar a cabo este apoyo, estas actividades en búsqueda del apoyo ciudadano, será de un máximo de 120 días. Y el índice o el porcentaje mínimo que debe obtener quien quiera participar a un cargo de la Presidencia de la República
es del 1% del listado nominal. Evidentemente, este 1% tiene que estar repartido en las entidades federativas. En al menos 20 estados de la República debe tener este 1%. Es decir, si bien la ley establece que el 1% es a nivel nacional, también pone un segundo candado, una segunda cláusula, la propia ley que dice que al menos este 1% debe estar, puede contener en 20 entidades federativas. En el caso de que se requiera hacer, bueno, y este 1% del listado nominal, pues es evidente que se refiere al listado nominal nacional. ¿Por qué? Porque ya sabemos que para el presidente de la República todos los ciudadanos mexicanos se contabilizan. En el caso de las senadurías, es el 2% del listado nominal, pero de la entidad federativa de la cual se pretende constituir. Es decir, si quiero ser senador por el estado de Quintana Roo, este 2% del listado nominal será atendiendo precisamente al estado de Quintana Roo. Y se tendrá un periodo máximo de 90 días para realizar estas actividades a fin de obtener dicho apoyo ciudadano. Y en el caso de las diputaciones federales también se requiere el 2%, nada más que este 2% es del distrito electoral que corresponda. Ya hemos platicado que Quintana Roo tiene 4 distritos electorales, entonces va a depender qué distrito electoral se quiere aspirar. Obviamente puede ser cualquiera de los 300 distritos electorales que existen en el país y dependiendo la cantidad de personas que se encuentren en el listado nominal de dicho distrito electoral, corresponderá este 2%. Y tendrán un término máximo de 60 días para llevar a cabo esta actividad de apoyo ciudadano. Estas fechas es evidente que es evidente que la autoridad electoral, en este caso el INE, puede disponer de hacer más cortos estos plazos, dada precisamente el calendario del proceso electoral y dado las actividades o fechas, límites que tienen precisamente para llevar a cabo el proceso electoral. Pero la ley dice que no pueden ser más de 120 días para la presidencia de la República, 90 para senadores y 60 para diputaciones federales. En el caso de Quintana Roo, ¿verdad? Se señala en nuestra ley de instituciones y procedimientos electorales, que si se pretende ocupar el cargo de la gubernatura del Estado, el porcentaje de votación, el porcentaje de apoyo ciudadano que necesita la o el candidato será el 1.5% del listado nominal precisamente del Estado de Quintana Roo, que es una sola circunscripción para efectos de gobernador. En el caso de ayuntamientos, será el 1.5% del municipio de que se trate, por supuesto. Y en el caso de las diputaciones locales, igual el 1.5% del distrito electoral que corresponde. Para efecto de los plazos que tienen en el caso de las candidaturas, en Quintana Roo se señala que serán las mismas que tengan los partidos políticos para realizar sus precampañas electorales. Y en el tema de las campañas electorales, nos habla en el caso de la gubernatura, que será de 60 días, en el caso de los ayuntamientos, 45, y en el caso de las diputaciones locales, 30, ¿verdad? Estos son los días que tienen, en este caso, los aspirantes a candidaturas independientes en Quintana Roo para llevar a cabo estas actividades de apoyos de la ciudadanía. Pues bien, ¿cuáles son los derechos, verdad, con los que cuentan los aspirantes a candidatos independientes? Ya vimos que es una etapa previa que tienen que llevar a cabo las personas precisamente para poder luego registrarse como candidatos. Pero mientras están en la obtención de, ¿cuáles son los derechos que tienen estos aspirantes? Primero, obviamente, solicitar su registro como tales. Segundo, realizar actos precisamente para promover sus ideas y obviamente sus propuestas con el fin de obtener el apoyo ciudadano a través de diversas actividades, que en su mayoría son actividades físicas o presenciales que deben llevar a cabo. Utilizar, ¿verdad? Uno de sus derechos que tiene es utilizar financiamiento privado precisamente para desarrollar esas actividades. ¿Esto qué significa? Como ya lo dijimos hace un rato, en esta etapa, como aspirantes, no reciben recursos públicos por parte del Estado. Es decir,
las autoridades electorales no les dan recursos a los aspirantes para llevar a cabo sus actividades, pero sí pueden llevar a cabo a través de financiamiento privado. Luego también tienen la posibilidad de nombrar a un representante para asistir a las sesiones de las autoridades electorales. A nivel nacional se señala de que esta asistencia será nada más en su calidad de observador, dado que no puede participar ni con voz ni con voto. Y esto es por una razón muy sencilla. Todavía tiene la calidad de aspirante, es decir, no cuenta con esta calidad que ya de manera oficial es un candidato independiente. Y también otro de los derechos que tienen es que en la utilización de su propaganda, ¿verdad? Puedan insertar una frase que denomine aspirante a candidato independiente. Esto es muy importante, ¿no? Cuando nosotros se inicia un proceso electoral, debemos siempre, además de ver el nombre de la persona y el cargo para la cual se está postulando, tenemos que ver la calidad en la cual se quiere postular. Y en este caso, todos quienes aspiren a ocupar un cargo a través de la candidatura independiente, en esta etapa de apoyo ciudadano o de obtención del apoyo ciudadano, tendrán que utilizar una leyenda abajo de su nombre, ¿verdad?, que señale aspirante a candidato independiente. Y esto nos da la idea, al menos a la ciudadanía, de que está en este proceso de obtención de este apoyo ciudadano. Estos son algunos de los derechos que tiene, pero los considero los más importantes respecto a los aspirantes. Así como tiene derechos, ¿verdad? Pues es evidente que los aspirantes también tienen obligaciones. Como cualquier persona en un Estado de Derecho, no solamente tiene, digamos, prerrogativas o derechos, sino también tiene obligaciones a las cuales tiene que respetar y verse obligado. ¿Cuáles son estas ocupaciones o